Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. En agosto de 2024, el tanque fue abierto. En su interior se encontraron restos humanos. Los rastros de tejido, ropa y materiales biológicos hallados dentro confirmaron que el cuerpo había permanecido allí durante mucho tiempo. El examen forense del cuerpo se llevó a cabo en condiciones de mayor complejidad, debido a la prolongada permanencia de los restos en un entorno químicamente activo. El estudio comenzó con un análisis que permitió registrar el estado del esqueleto y determinar la ausencia de fracturas agudas o heridas de bala. En la zona del cráneo y la columna cervical se registraron signos de compresión, lo que podría indicar estrangulamiento. También se registraron daños en los tejidos blandos en el área de la muñeca, compatibles con el impacto de una cuerda u otro objeto constrictivo. El examen microscópico reveló pequeñas hemorragias en las fibras musculares, características de una lucha o resistencia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Dee Ann Warner nació en enero de 1969 en la tranquila ciudad de Tecumseh, Michigan, en el seno de una familia agrícola profundamente arraigada, que había trabajado la tierra durante décadas y había construido su patrimonio sobre el trabajo duro y el espíritu de compartir. Desde muy joven, Dee se destacó entre sus compañeros. No era solo una estudiante aplicada, sino una persona con un núcleo interior firme, una sólida posición moral y una sorprendente capacidad para atraer a la gente hacia ella. Había una madurez en su manera de hablar, escuchar y observar a quienes la rodeaban que causaba una fuerte impresión desde temprana edad. Esta era una joven que siempre parecía tener un plan claro y una determinación de hierro para llevarlo a cabo. Después de graduarse de Tecumseh High School, Dee no dudó mucho al elegir el camino de su vida. Aunque fácilmente podría haberse ido a estudiar a una ciudad más grande, se quedó en su lugar natal, no por miedo al cambio, sino por una firme creencia en el potencial de su comunidad. Comenzó a construir una carrera en los negocios, y pronto quedó claro que Dee no solo tenía talento para la gestión, sino un verdadero don para el emprendimiento. En la década de 1990, fundó DW Fusion, una empresa de transporte y logística, y literalmente la levantó desde cero hasta convertirla en un negocio sostenible. Su oficina en Tecumseh nunca estaba vacía. Clientes, empleados y socios acudían no solo por asuntos comerciales, sino también en busca de consejo. Ella no solo dirigía un negocio, sino que creó a su alrededor un sistema en el que la gente se sentía segura. Dee era una mujer a la que todo parecía irle bien, al menos en apariencia. No solo construyó una empresa, sino que también se convirtió en madre. Tuvo varios hijos de relaciones anteriores y, según sus amigos, fue precisamente la maternidad la que se convirtió en una verdadera fuente de inspiración para ella. Su energía y cuidado se extendían no solo a su familia, sino también a todos en su círculo social. Sabía cómo ser estricta y sensible al mismo tiempo, cualidades que se hacían evidentes tanto en casa como en el trabajo. Sus empleados señalaban que Dee podía pasar horas en la oficina resolviendo cuestiones logísticas y luego, con la misma seguridad, regresar a casa para ayudar a su hija con los deberes o acompañar a su hijo a un entrenamiento vespertino. Literalmente vivía al borde entre los negocios y la familia, equilibrándolos con destreza. El segundo giro en su vida llegó a principios de los años 2000, cuando Dee conoció a Dale Warner, un agricultor y empresario también del condado de Lenawee. Su unión parecía bien coordinada. Ambos tenían tierras, pasión por el trabajo y parecían personas que comprendían el valor de la responsabilidad. Unieron no solo sus vidas, sino también parte de sus negocios. Juntos administraban granjas, eran dueños de varias parcelas de tierra y, al parecer, se complementaban mutuamente. Más tarde tuvieron un hijo en común. La familia creció, el negocio se fortaleció y Dee se convirtió en una figura cada vez más influyente en la comunidad empresarial del sur de Michigan. Participaba activamente en la vida comunitaria,
Apoyaba obras de caridad locales, financiaba eventos escolares e incluso consideraba postularse para el consejo municipal. Era respetada no solo como empresaria, sino también como una mujer capaz de inspirar y apoyar a los demás. No había en ella lujo ostentoso ni vanidad. En su lugar, su estilo de vida era sobrio y práctico. En vez de joyas costosas, usaba botas de trabajo y una libreta de negocios. En lugar de eventos sociales, pasaba tiempo con proveedores y almorzaba con sus hijos. En su vida cotidiana, Dee era una persona profundamente organizada. Sus días estaban planeados al minuto. Su agenda estaba llena de tareas, facturas, reuniones, logística, compras, reuniones de padres y maestros, documentos judiciales de negocios. Creía que solo un control absoluto permitía mantener la estabilidad, tanto en la familia como en el trabajo. Fue gracias a este enfoque que su empresa, incluso en los años de crisis, continuó generando ingresos. Ella misma administraba las finanzas, supervisaba la contabilidad y revisaba los contratos. Ninguna cifra pasaba desapercibida para ella. Sin embargo, detrás de la calma exterior, a menudo se esconden tensiones difíciles de notar desde fuera. Algunos conocidos observaron que Dee se volvía más reservada, se quedaba más tiempo en el trabajo y participaba menos en eventos sociales. Algunos lo atribuían a la edad, otros al aumento de las obligaciones empresariales. Pero todos coincidían en algo. Dee era una persona que nunca abandonaría así como hacía a su familia, a su negocio ni a sus hijos. Estaba apegada a su tierra, a su oficina, a su vida y a la gente que formaba parte de ella. Por eso, incluso el más mínimo cambio en su comportamiento causaba sorpresa y preocupación entre quienes la rodeaban. La hermana y el hermano de Dee, con quienes mantenía lazos estrechos, afirmaron que compartía con ellos alegrías y dificultades. Sin entrar en detalles íntimos, insinuaba que a veces enfrentaba momentos tensos en su vida familiar, especialmente en relación con la forma en que se manejaba el negocio conjunto. Sin embargo, para un observador externo, su matrimonio parecía estable. Dee era una mujer de la que se decía: ella construyó su propia vida. No pedía ayuda, no buscaba excusas, no se quejaba. En cada paso que daba se podía sentir seguridad y reflexión. Ella era quien mantenía unida a su familia, sus negocios y su comunidad. Dee seguía siendo no solo una mujer, sino una fuerza. En un mundo donde a menudo hay que luchar por tu lugar, ella lo había tomado hacía tiempo. Tranquilamente, con propósito, sin ruido innecesario. Caminaba por la vida con confianza y parecía que nada podía detenerla. El sábado 24 de abril de 2021, Dee Warner transcurría su día con el ritmo habitual. La temporada de primavera siempre significaba un pico de actividad para ella. Pedidos de transporte, contratos, trabajo con agricultores, proveedores y coordinación de empleados. Estaba en el territorio de su granja familiar en Franklin Township, condado de Lenawee, Michigan. La casa en la que vivía se alzaba sola, un edificio de ladrillo con techo a dos aguas, rodeado de instalaciones agrícolas, equipos y varios tanques industriales. Era el centro de su vida diaria y al mismo tiempo un nodo clave en toda la infraestructura que gestionaba. Aquella tarde, Dee estaba en casa. Se sabe que pasó parte del tiempo con su hijo menor. Su esposo también estaba en la vivienda. Durante la tarde y la noche no se notaron ruidos anormales ni movimientos extraños en el exterior de la granja. La casa estaba situada lejos de la carretera, rodeada de terreno privado, campos y árboles. En el interior todo parecía normal. Luces apagadas en las habitaciones, puertas cerradas, electrodomésticos en su lugar. En la mañana del 25 de abril, Dee no salió de la casa a su hora habitual. Su coche permanecía en la entrada. Dentro de la vivienda estaban sus pertenencias personales: bolso, llaves, documentos, ropa, cargador. Su teléfono móvil no fue utilizado. Ningún vehículo registrado a su nombre salió de la propiedad. La casa se veía ordenada,
pero no había señales de la actividad matutina típica de su vida cotidiana. Durante todo el día y la noche siguiente, no se comunicó con su familia, colegas ni conocidos. Todas las actividades en las que estaba involucrada quedaron paralizadas. Los dispositivos electrónicos a los que tenía acceso no fueron activados. Visualmente, parecía que su ausencia ocurrió de manera repentina y sin preparación. No dejó notas, avisos ni solicitudes. Todas las rutas que podría haber tomado permanecieron sin usar. No había huellas físicas de que hubiera salido de la casa. Cuando los familiares intentaron contactar a Dee el domingo por la mañana, sus mensajes quedaron sin respuesta. Algo inusual, especialmente dada su naturaleza organizada y su compromiso con mantener todo en orden. El silencio duró horas y luego comenzó a causar preocupación. Los primeros en notar algo fueron los empleados, quienes no habían recibido confirmación de su parte sobre los envíos programados. La hija distanciada de Dee también comenzó a preocuparse. Su madre nunca ignoraba llamadas sin dar una explicación. Más tarde en la noche, los familiares intentaron contactar a su esposo, Dale Warner. Su explicación fue cautelosa. Afirmó que habían tenido una conversación tensa el domingo por la noche, después de lo cual Dee, supuestamente, salió de la casa. Esta declaración planteó más preguntas de las que respondió. Una de las amigas de Dee, con quien se comunicaba con frecuencia, recordó de inmediato que la mujer nunca salía de la casa sin avisar, y mucho menos sin llevar su teléfono, documentos y pertenencias personales. Esto era completamente ajeno a su carácter. Durante varios días, la situación en la granja permaneció sin cambios. La casa no se modificó. Objetos, ropa y equipo permanecieron en el mismo orden. La vivienda parecía habitada, pero sin su dueña. En el territorio de la granja, además de la casa principal, había muchos edificios auxiliares, incluidos almacenes, hangares, instalaciones para fertilizantes y tanques químicos. Todo esto representaba un espacio vasto, familiar para Dee, hasta en el más mínimo detalle. Ella misma administraba muchas de las instalaciones, conocía el esquema eléctrico, la ubicación de los sistemas de agua y la ruta de los equipos. Durante mucho tiempo, ninguno de sus familiares recibió confirmación alguna sobre su paradero. Al desaparecer en silencio, dejó tras de sí una atmósfera de completa incertidumbre. Su ausencia se prolongó durante semanas y luego meses. La estación cambió. Los campos de la granja comenzaron a cubrirse de hierba espesa. El edificio de la oficina quedó vacío. Parecía que la vida en el lugar se había detenido en el mismo momento en que ella desapareció. Los que la rodeaban seguían sin tener idea de lo que exactamente había sucedido. Lo único evidente era que Dee desapareció en la tarde o noche del 24 al 25 de abril, sin salir de la granja de la manera habitual. Surgieron preguntas y las circunstancias de su desaparición quedaron sin una explicación lógica. Desde el principio, la desaparición de Dee Warner se convirtió en objeto de gran atención por parte de sus seres queridos. Ya en el primer día después de que dejó de comunicarse, los familiares comenzaron a llamar a amigos, colegas y vecinos, intentando averiguar dónde podría estar. Para ellos, la desaparición de Dee no encajaba en ningún modelo de vida. No era propensa a decisiones repentinas, nunca dejaba su negocio, a sus hijos ni siquiera las tareas domésticas sin supervisión. El retraso era inaceptable, y cuando no hubo ni una sola señal de su actividad durante el día, quedó claro. Había ocurrido algo serio. Fue la familia la primera en contactar a las autoridades locales para registrar la desaparición. En el condado de Lenawee, las desapariciones de adultos son raras, y la desaparición de una empresaria conocida en la comunidad causó una respuesta inmediata. Representantes de la oficina del sheriff llegaron a la granja ese mismo día y comenzaron con lo básico. Inspeccionaron la casa, aclararon qué objetos quedaron y cuáles podrían haber desaparecido con ella. Visualmente, la vivienda no causaba alarma. No había señales de allanamiento, lucha ni daños. Sin embargo, la lógica interna de la situación, llaves, documentos, un coche dejado en su lugar,
indicaba que Dee salió de la casa voluntariamente, pero bajo presión, o que fue sacada por la fuerza. Al mismo tiempo, comenzaron a interrogar a las personas con quienes había tenido contacto en los últimos días. La primera atención se centró en su entorno inmediato, especialmente en su esposo, Dale Warner. Él afirmó que la noche anterior a su desaparición habían tenido una conversación, después de la cual Dee supuestamente salió de la casa sin decir a dónde iba. Sin embargo, esta versión despertó preguntas desde el principio entre los investigadores. Según sus familiares, Dee nunca salía sola de la casa por la noche, especialmente sin comunicación ni transporte. Además, no tenía nada que ocultar. Su vida estaba completamente ligada a la granja, a sus hijos y a su negocio. No había viajes, ni conocidos, ni negocios fuera del condado planeados en ese momento. Los investigadores comenzaron a estudiar los registros de actividad de su teléfono móvil, tarjetas bancarias y redes sociales. El resultado fue el mismo: un completo silencio. Todos los servicios dejaron de registrar movimiento desde la noche del 24 al 25 de abril. Esto confirmó la versión de que la desaparición ocurrió en un intervalo de tiempo reducido, aproximadamente entre las 22 horas del sábado y las 6 horas de la mañana del domingo. Un análisis posterior mostró que equipos salieron de la granja durante este periodo, pero no había grabaciones de las cámaras de vigilancia ubicadas en el territorio. Algunas estaban apagadas, otras no funcionaban o no grababan. Esta fue la primera señal indirecta de una posible interferencia en el sistema de vigilancia. Mientras tanto, la familia contrató especialistas privados, incluidos ex policías y consultores forenses. Se llevaban a cabo operaciones de búsqueda en paralelo. Se examinaron bosques, campos, barrancos, edificios abandonados y cuerpos de agua cercanos. Voluntarios peinaron el territorio con un radio de decenas de kilómetros. La policía utilizó drones y guías caninos. Verificó señales GPS de los teléfonos de los familiares. Sin embargo, todo fue en vano. No se encontró cuerpo, ropa ni rastro alguno de Dee. La situación se volvió cada vez más inexplicable. Para el otoño de 2021, el caso fue entregado a agentes especiales de la Policía Estatal de Michigan. Comenzaron a construir una cronología de todos los eventos previos a la desaparición. Analizaron especialmente las finanzas, transferencias, activos, participaciones en DW Fusion y cuentas conjuntas de la granja. Resultó que poco antes de su desaparición, Dee había estado preparando un paquete de documentos que podría cambiar significativamente la distribución de la propiedad entre ella y su esposo. También había discutido con un abogado la posibilidad de reorganizar el negocio, incluyendo transferir algunos activos bajo control personal. Esto daba un motivo para un posible conflicto. Un punto importante fue la entrevista a los empleados de la granja y transportistas. Algunos de ellos informaron actividades extrañas que ocurrieron de noche en la granja. Uno de los trabajadores recordó haber visto una luz en el hangar técnico alrededor de las 3 de la madrugada. Otro habló de un camión que se acercaba a los tanques viejos. La información no era concluyente, pero permitía construir una versión en la que la desaparición tuvo lugar en aislamiento, sin testigos, utilizando una infraestructura controlada por una sola persona. Un año después, a pesar de la ausencia de un cuerpo, los familiares de Dee lograron el reconocimiento legal de su muerte. Esta decisión les permitió congelar activos, recuperar parcialmente el control del negocio y acceder a correspondencia previamente protegida por leyes de privacidad. Sin embargo, la familia no se detuvo allí. Continuaron solicitando búsquedas repetidas. Con cada mes que pasaba, aumentaba la cantidad de pruebas circunstanciales que indicaban que el crimen ocurrió en la granja y no en otro lugar. En 2023, como parte de una de las iniciativas legales, los investigadores lograron obtener una orden judicial para un nuevo examen de la propiedad, ubicada en la parte trasera de la granja. Allí, lejos del complejo principal, había varios tanques grandes que anteriormente se usaban para almacenar fertilizantes. Uno de ellos, un cilindro macizo anticorrosivo, atrajo la atención de los expertos. Estaba herméticamente soldado, colocado sobre una plataforma temporal,
sin conexión a sistemas ni equipos. Las sospechas crecieron. En agosto de 2024, el tanque fue abierto. Dentro había un volumen sellado, parcialmente lleno con una solución de amoníaco. Se encontraron restos humanos entre escombros metálicos y plásticos. Tras la identificación en el laboratorio, quedó claro: Dee Warner había sido encontrada. Los rastros de tejido, ropa y materiales biológicos hallados en el interior confirmaron que el cuerpo había estado allí durante mucho tiempo. El examen forense del cuerpo de Dee Warner se llevó a cabo con una complejidad mayor debido a la prolongada permanencia de los restos en un entorno químicamente activo. Un equipo de patólogos y químicos trabajó en un laboratorio especial equipado para manipular sustancias tóxicas. La tarea principal de los expertos era extraer la mayor cantidad posible de información sin dañar aún más los fragmentos del cuerpo. El estudio comenzó con un análisis radiográfico que permitió registrar el estado del esqueleto y determinar la ausencia de fracturas agudas o heridas de bala. Se prestó especial atención al cráneo y a la columna cervical, donde se observaron signos de compresión, lo que podría indicar estrangulamiento. Los expertos también registraron daños en los tejidos blandos de la zona de la muñeca, compatibles con el impacto de una cuerda u otro objeto constrictivo. Los químicos forenses también realizaron un análisis espectral del líquido del tanque, confirmando la presencia de amoníaco concentrado y compuestos orgánicos. Estas sustancias aceleraron de manera significativa la descomposición de los tejidos y complicaron el registro de huellas de impacto violento. A pesar de ello, el examen microscópico reveló pequeñas hemorragias en las fibras musculares, características de una lucha o resistencia. El análisis toxicológico de las muestras no reveló rastros de venenos potentes ni drogas, pero los expertos señalaron que la exposición prolongada a la solución podría destruir huellas de la mayoría de las sustancias. La conclusión sobre la causa de la muerte fue formulada como impacto violento no especificado con signos de estrangulamiento. Al día siguiente, el caso fue oficialmente reclasificado como criminal. El arresto se produjo de inmediato. Dale Warner, el esposo de la mujer desaparecida, fue detenido acusado de asesinato y manipulación de pruebas. Los cargos se basaron en una combinación de circunstancias, incluido el comportamiento tras la desaparición, el control sobre el territorio, la desconexión de las cámaras, los conflictos financieros y, lo más importante, la localización del cuerpo. En marzo de 2025, su hijo, Jaron Warner, de 28 años, también fue arrestado bajo sospecha de encubrimiento del crimen y destrucción de pruebas. Sin embargo, 2 meses después, los cargos en su contra fueron retirados. La fiscalía se negó a continuar el caso debido a la falta de un testigo clave. Mientras se preparaban los materiales del juicio, la familia de Dee inició una demanda civil. En mayo de 2025, sus hijos demandaron a Dale Warner exigiendo $100 millones en compensación. La demanda alegaba violación de derechos de propiedad, transferencia ilegal de activos y daños morales por ocultar la muerte de la madre durante 3 años. El juicio por el asesinato de Dee Warner comenzó en septiembre de 2025 y de inmediato provocó una amplia resonancia pública no solo en el estado de Michigan, sino también mucho más allá de sus fronteras. La historia de una mujer que desapareció sin dejar rastro en su propia casa y que 3 años después fue hallada dentro de un tanque sellado en el territorio de su granja natal sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a casos difíciles. El principal acusado era el esposo de la fallecida, Dale Warner, contra quien el fiscal del estado presentó cargos por 2 artículos clave: asesinato intencional en primer grado y ocultamiento de restos humanos. Los fiscales dejaron claro de inmediato que buscarían la pena máxima, cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El juicio tuvo lugar en el Palacio de Justicia del Condado de Adrian, Michigan, en la Sala 2, que fue reacondicionada para tener en cuenta la creciente atención de los medios y del público. La jueza Christine Ellis, conocida por su postura firme en casos de violencia doméstica, fue designada jueza principal. Desde los primeros días de la audiencia,
La defensa de Dale Warner intentó insistir en que los cargos se basaban en pruebas circunstanciales y que no podían demostrarse más allá de toda duda razonable. Subrayaron la ausencia de testigos directos del crimen, de señales de lucha y la falta de ADN del acusado en los restos. Pero la fiscalía tenía una estrategia completamente diferente: demostrar que Dale tenía el motivo, la oportunidad y el control técnico sobre toda la granja. La fiscalía presentó más de 30 testigos ante el tribunal, incluidos empleados de la granja, familiares, peritos forenses e incluso antiguos socios comerciales. La primera en tomar la palabra fue la hermana de Dee Warner, Lori Breckner, quien pasó 2 horas relatando detalladamente los últimos días de su hermana. Recordó conversaciones en las que Dee expresaba temor hacia su esposo. Hablaba de su deseo de solicitar el divorcio y de transferir los activos del negocio a su nombre. Este testimonio formó la base del motivo: mantener el control financiero y el deseo de Dale Warner de evitar la división de bienes. Luego vino el testimonio de amigos de la familia y antiguos trabajadores de la granja, quienes describieron arrebatos de ira, agresión y abuso emocional por parte del acusado. Un testigo informó haber visto una luz en el cobertizo de herramientas la noche de la desaparición de Dee, mientras que otro afirmó que la cámara de vigilancia instalada en la entrada de la granja dejó de funcionar repentinamente esa noche. La investigación estableció que el cable había sido desconectado manualmente de forma deliberada. Esto dio motivos para creer que las acciones de Dale fueron premeditadas. El momento clave fue la presentación del equipo forense. El patólogo jefe detalló los resultados de la autopsia, describiendo el estado del cuerpo, signos de posible estrangulamiento, la presencia de marcas de presión en las muñecas, así como los efectos químicos causados por la exposición en un entorno con amoníaco. Se presentó ante el tribunal un informe de más de 60 páginas en el que los expertos afirmaron que la muerte fue violenta, con el cuerpo colocado en un tanque poco después de la muerte, con la clara intención de ocultarlo. La defensa intentó impugnar el informe, señalando la ausencia de un mecanismo específico de muerte. Sin embargo, los fiscales insistieron en que la imposibilidad de establecer una causa precisa debido a la exposición química no anulaba el contexto general. El control del territorio, los intentos de engañar a la familia, la desconexión de las cámaras, los falsos testimonios en una etapa temprana. Además, se presentó ante el tribunal un documento de un bufete de abogados privado, según el cual Dee había preparado un proyecto de división de bienes una semana antes de su desaparición y lo envió al abogado. Esto reforzó el argumento sobre la motivación del acusado. Un momento contundente fue el testimonio de la hija de Dee, Sarah Warner, quien describió la atmósfera psicológica en la casa, la tensa relación entre sus padres y las últimas palabras de su madre: "Si algo me pasa, busquen la respuesta aquí". Estas palabras fueron pronunciadas 2 días antes de la desaparición y se convirtieron en casi proféticas. La jueza admitió esta evidencia como parte del cuadro general del estado emocional de la víctima. Los abogados argumentaron que todos los cargos se basaban en emociones y suposiciones, y que Dale no tenía la capacidad física de cometer el crimen solo. Incluso intentaron presentar una versión alternativa. Supuestamente Dee podría haberse marchado voluntariamente y después haber muerto en un accidente. Sin embargo, esta línea de defensa no resistió el escrutinio. Demasiadas pruebas indicaban que las acciones fueron planificadas. El juicio duró casi 6 semanas. Cada día la sala estaba llena hasta el límite. Acudían residentes locales, periodistas e incluso antiguos agentes de policía. Cada jornada de audiencias estuvo acompañada de informes detallados. Mientras tanto, el jurado, compuesto por 12 personas, 7 mujeres y 5 hombres, registraba cuidadosamente cada detalle, revisaba documentos, videos y fotografías. Los alegatos finales de las partes se realizaron el 20 de octubre. La fiscal Leslie Norton dijo en su discurso final: "No tenemos un video, no tenemos una confesión, pero sí tenemos la verdad. Y la verdad es que Dee Warner ya no está, y la única persona que tenía tanto el motivo como la oportunidad de encubrir su muerte está sentado frente a ustedes".
El abogado defensor intentó apelar a la duda. Un tribunal no es un lugar para la emoción. Es un lugar para los hechos, y los hechos no están probados. Tras casi 8 horas de deliberación, el jurado regresó a la sala y anunció el veredicto. Culpable de todos los cargos. El rostro de Dale Warner ni siquiera cambió al escuchar la decisión. En la sala se oyeron sollozos apagados. Eran los familiares de Dee, quienes finalmente recibieron la respuesta que habían esperado por más de 3 años. Al día siguiente, la jueza Ellis anunció la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su intervención, enfatizó: la sociedad ha perdido a una persona que vivió con dignidad y trabajo, pero la justicia, aunque tardía, fue restablecida. La familia de Dee Warner publicó un breve comunicado tras el veredicto. Nuestro dolor nunca desaparecerá, pero hoy sabemos que la verdad ha sido escuchada.